Al país, bienvenidos a Tomando el Rumbo. Justo en este momento iniciamos este programa desde Rumba 98.5 y a través de ese dial para ustedes, amigos oyentes, quienes de manera puntual están con nosotros, independientemente del espacio donde se encuentren, ahí llegamos. Tomando el Rumbo. Este programa es una producción encabezada por Janet Camilo, por Marino Mendoza y por este servidor Hansel García. Más bien, somos sus anfitriones cada tarde de 3 a 4. La mesa de producción lo hace posible y ella está integrada por Rafael Dolores Frías, que es el productor, Gaby Dávila, director técnico, y Juan Ramón Gómez Pérez, el Juanra. Por supuesto, del otro lado están ustedes, amigos oyentes, la parte más importante de este programa. También pueden escucharnos en internet a través de Rumba FM en nuestro portal. Este contenido también es colgado en nuestro canal de YouTube Rumba FM. Llámenos cuando prefiera al 809-682-9850. 809-682-9850. Aquí estamos para trabajar con ustedes y para ustedes. Hansel García, Rafael Dolores, nuestro productor, que lo vamos a dejar trabajar. Y hoy nosotros tenemos a un hombre que es recurrente en esta cabina. Ya yo no le considero invitado, sino parte de este programa. Y hoy estará con nosotros por una o por varias ocasiones especiales que giran en torno a acontecimientos que han ocurrido en este país este fin de semana. Me refiero al hermano Rolkin Ventura, que está con nosotros. ¿Y de dónde yo saqué ese Ventura? Rolkin Lorenzo, que está con nosotros hoy. ¿Cómo tú estás, hermano? Bien, Hansel, muchas gracias. Saludos para ti, el equipo, y para los amigos Radio Escucha. Un honor. Rafael, ¿usted va a hablar hoy? Sí, yo me siento muy bien de estar compartiendo con todo el mundo. Y ahorita tengo informaciones que darle, pero voy adelantando que hoy es Día del Teatro. Arrancamos desde el viernes a celebrarlo, así que felicidades para toda mi gente del mundo del teatro. Felicidades, Rafael, tú eres un gran trabajador del teatro, director, actor, eres de los buenos. Felicidades para ti, sé que tú vas a hablar de ese contenido. También llegó el profesor de estas causas, el profesor Marino Mendoza, siempre elegante, bien puesto, equilibrado. Que debe unas chaquetas que dijo que ya no usaba, que la iba a traer, que están en buenas condiciones, y el programa va para 3 años y nunca han llegado. Diablo, Rafael, en el aire. En el aire, así. Él debe muchas cosas, pero él debe muchas cosas, pero irá cumpliendo. Saludos a todos. Muy buenas tardes tengan todos. Aquí estamos. Bueno, lo suyo va, pero no va a ser así como usted está planteando, va a ser mejor. Qué bien. Yo ando con Rafael. ¿Cómo está usted, profesor Mendoza? Estamos bien, aquí con mucho encanto de ver a este amigo. Así es, Rolkin Lorenzo. Que Rolkin es un hombre que demasiado duro. Es fuerte en el pensamiento, y hay en el análisis. Así es. Y hay que aprovecharlo, profesor. Decía yo que Rolkin está aquí hoy por un tema especial de lo que siempre los traen al programa. Este fin de semana se celebró en nuestra capital, aunque parezca mentira, en Santo Domingo se celebró la 28ª Cumbre Iberoamericana. ¿Estoy correcto, Rolkin? Así es. Yo diría, aunque parezca mentira, porque esos mandatarios estuvieron aquí en el país y creo que la ciudad no lo aprovechó, pero ya de eso yo le daré otra lectura. Mientras tanto, yo quiero que con Rolkin y el profesor Mendoza, obviamente, hablemos de la 28ª Cumbre Iberoamericana que se celebró este fin de semana. Y de repente se me ocurre empezar preguntando, Rolkin, cuando hablamos de Iberoamérica, ¿de qué estamos hablando y el porqué de las cumbres? Bien, Hansel, fíjate, cuando hablamos de Iberoamérica nos referimos a 19 países del continente americano que hablan español o portugués, más 3 países de Europa, específicamente de la península ibérica, que son España, Portugal y Andorra. La sumatoria de esos 19 países de América de habla española o portuguesa, más esos 3 países de la península ibérica europea, España, Portugal y Andorra, hace 23 estados que en su totalidad componen lo que conocemos como Iberoamérica. Esta cumbre se efectúa desde 1991 y la primera tuvo lugar en Guadalajara, México, en el año 1991. Muchas personas, cuando hago mención a esa primera cumbre, de seguro les llegará a la memoria el memorable discurso del doctor Balaguer,
cuando participó en dicho cónclave, pues el discurso fue sin apoyo escrito alguno, naturalmente, y sorprendió a la mayor parte de los jefes de Estado, algunos de los cuales el presidente Balaguer le duplicaba pues la edad. Por ejemplo, el presidente Salinas de Gortari en ese momento tenía unos 42, 43 años. Sí, Salinas de Gortari, que era presidente de México. Muy malo, por cierto. Sí, República Dominicana es la segunda ocasión en la que acoge a la cumbre iberoamericana. Recordemos que la primera ocasión fue en el año 2002 durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, específicamente en Punta Cana. En esta ocasión se optó por efectuar la cumbre acá en la ciudad capital, en la zona colonial. Recordemos también que desde el año 2018 no se celebraban cumbres presenciales, pues la que estaba pautada para el año 2020 tuvo que ser prorrogada para 2021 a raíz de la pandemia del COVID-19. Hay que tener en cuenta algo también. Desde 1991 hasta el año 2011, las cumbres iberoamericanas se celebraban anualmente. Y esto creo que llegó un punto que iba en detrimento del propio interés de la cumbre, pues sí, iba perdiendo importancia y muchos gobernantes se ausentaban. Por ejemplo, en el año 2011 se celebró en Asunción, Paraguay, y faltaron más de 10 jefes de Estado. Es en ese sentido que la Secretaría General Iberoamericana, que es el órgano que organiza las cumbres, acordó celebrarla bianual, es decir, cada 2 años. Sí. Y por eso ahora vimos en la celebración acá en Santo Domingo que fueron menores las ausencias. Faltó el presidente Lula primero por una situación de un viaje que tenía programado ya a China y luego por un problema de salud médico. Vinieron 23 presidentes. Exacto, el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador de hecho no ha acudido ni siquiera a cumbres con más peso como lo es la cumbre de las Américas. López Obrador es como extraño. Bueno, es una persona que no es muy dada a, digamos, a hacer giras internacionales. De hecho, él ha asumido mucho la postura que la mejor política externa de México es la política interna. Él es una persona que cree mucho en la denominada doctrina Estrada mexicana del derecho internacional. Ahora bien, yo sé que siempre las personas... Pero es un hombre también que se va al extremo en la austeridad, porque todas esas cosas se conjugan en él. Pero yo creo que sí, que él le ha dado un giro a lo que es la conducta política de los jefes de Estado mexicanos. Claro, claro. Y es tan así, magistrado, lo que usted señala, del extremo al que a veces va el presidente López Obrador con la austeridad, que yo creo que guardando la distancia, él a veces le ocurre algo parecido a lo que le sucedía al presidente Chávez de Venezuela, que tomaba el pensamiento de Bolívar de los años 1820, 1821, y quería interpretarlo y aplicarlo en bruto en pleno siglo XXI. ¿Y qué ocurre con López Obrador? Bueno, que él aplica mucho las ideas del benemérito de las Américas, Benito Juárez. Sin embargo, esas ideas son de la segunda mitad del siglo XIX. Juárez planteaba mucho la austeridad y la sobriedad republicanas. Sin embargo, en el mundo de hoy, donde hay una internacionalización del comercio, no solo una internacionalización de la convivencia entre los estados, sino también una internacionalización de las relaciones individuales entre las personas, yo creo que los estados, y menos aún los jefes de gobierno, pueden aplicar de manera absoluta pensamientos rectores de política exterior del siglo XIX. Rolkin, ¿cómo se elige el país anfitrión de la cumbre iberoamericana? Mire, naturalmente el proceso es muy parecido al que ocurre en otros organismos internacionales. La Secretaría General Iberoamericana es el órgano, vamos a decir, que organiza la elección, y el país que logre obtener el mayor número de votos de los 23 Estados miembros, bueno, se hace acreedor de ser el anfitrión de la próxima cumbre. Sabemos que pasó ahora la presidencia pro tempore de la Conferencia Iberoamericana a Ecuador. República Dominicana se la entregó a Ecuador y nuestro país la había recibido previamente de Andorra. Ok. Rolkin, ¿qué persigue principalmente la cumbre iberoamericana? Mira, Hansel, importante pregunta, porque se ha generado históricamente un estereotipo en torno a las cumbres. Yo recuerdo en el año 2012... Van a beber café y a beber vino. Yo recuerdo en el año 2012 cuando se celebró la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, que Fidel Castro la llamó despectivamente
cumbre de las Guayaberas. Sí. Porque siempre se ha creído que en aquellas cumbres se va a teorizar y que todo se queda en meras declaraciones y cartas de buenas intenciones. Sin embargo, yo creo que en el caso... No, pero hay que aclarar una cosa, que la cumbre de las Guayaberas tenía una relación con lo que era el comportamiento de los ciudadanos y de la comunidad de Cartagena de India, donde la guayabera es un símbolo de la vestimenta tradicional y bueno, de mucha calidad también. Entonces ellos, por eso, Fidel, es que yo le doy la interpretación y no lo quiero ver como despectivo. Sí, sí. Pero algunos lo interpretamos un poco despectivo porque él quiso decir, bueno, allí lo que se fue fue a teorizar y no hubo nada en concreto. Sin embargo, en el caso de las cumbres iberoamericanas, que no ha estado desprovista de críticas parecidas históricamente, es bueno tener en cuenta que producto de estas cumbres, los distintos estados han logrado incorporar en sus respectivos ordenamientos figuras muy interesantes. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos desde el año 2013 una ley que es la ley 107-13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con la administración. Esa ley reconoce en su artículo 4 un derecho fundamental, que es el derecho a la buena administración de las personas frente a las actuaciones de los poderes públicos. Ese derecho a la buena administración está compuesto por 32 grandes derechos que van desde recibir un buen trato en las instituciones públicas hasta recibir una negativa fundamentada. Ese derecho a la buena administración fue incorporado en República Dominicana por la vía legislativa gracias a una declaración arribada en una de las cumbres iberoamericanas. Y, por ejemplo, en la cumbre que concluyó el pasado domingo acá, se emitió la Declaración de Santo Domingo, en la que los 23 países miembros de la Comunidad Iberoamericana fijan una posición en común en aspectos medioambientales y de derechos digitales. Esa declaración de Santo Domingo, en los próximos meses, en los próximos años, naturalmente los respectivos estados van a ir desarrollándola en sus ordenamientos jurídicos. Es decir, los resultados de una cumbre son al mediano y largo plazo. No están pensadas tanto en una próxima elección, parafraseando a Churchill, sino en próximas generaciones. Mira, Rolkin, a mí no me sorprende y me llama la atención, y lo esperaba, la declaración a favor de la intervención pacífica en Haití como una manera de garantizar la salida de ese país de la crisis que le abate. Haití tocó fondo hace mucho y en el caso nuestro, el presidente de la República en varias ocasiones ha hecho el llamado a la comunidad internacional para que vayan a auxilio de Haití, para que no nos lo dejen solo a nosotros. Sin embargo, la comunidad internacional, o entiendas, Estados Unidos y Canadá se han hecho de la vista gorda. Para mí no le interesa el tema Haití. Y hoy la cumbre entonces ya vuelve a apelar en esa petición. ¿Por qué la cumbre no sirve de eje aglutinador de la región? Y aunque no son, todos los países no son de la región, pero la mayoría sí, o me equivoco, de los países de la región para hacer ellos un bloque frente a la ayuda a Haití. Bueno, Hansel, hay que tener en cuenta algo. Lo que es muchas veces prioritario en materia de política exterior para República Dominicana no es necesariamente también prioritario para Paraguay o para México. La situación haitiana, si usted se fija, los países, lo vimos de hecho en la cumbre, sí, que fijaron posturas muy abiertas a favor de una intervención internacional, además de República Dominicana, fueron los países de la cuenca del Caribe de Centroamérica. Sí. A esa declaración del señor presidente Luis Abinader se sumó también el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Se sumó también el... Perdóname que te interrumpa para hacer una observación simple. Es que todo tiene que ver, todo el interés político tiene que ver con el interés, con la vinculación geográfica de los países. Y la cuenca del Caribe está vinculada geográficamente, pero esos países como Paraguay, esos países de Sudamérica no tienen ese vínculo. Entonces por eso no le importa tanto el tema. Claro, es así. Por eso es difícil en algunos temas lograr que los países no solo de Iberoamérica, sino hasta ocurre en los países de Europa muchas veces, lograr fijar una posición en común. No solo lo vimos con Haití, respecto a Haití, donde las manifestaciones fueron de República Dominicana, de Costa Rica, de Panamá, que son países que están integrados en la denominada
Alianza para el Desarrollo en Democracia, ADD, sino que también pudimos ver que tampoco hay un consenso respecto a temas como el de Nicaragua, la situación en Venezuela o el caso de los presos políticos en Cuba. Es decir, cada país, siempre se ha dicho, los países no tienen amigos. Y los desterrados de Nicaragua. Exacto, tienen intereses. Entonces yo creo que por razones geográficas, por razones económicas, lo que es prioritario para el país A no lo es necesariamente para el país B también. Esa puede ser la misma explicación de por qué la mayoría no se interesan en los casos antes mencionados, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Mire, yo creo que en el caso de Nicaragua hay que tener en cuenta lo siguiente. En América Latina los procesos de integración se han dado en bloques ideológicos. La comunidad iberoamericana tiene las siguientes particularidades, la cumbre iberoamericana, que es que los aglutina a todos los bloques. A los bloques, por ejemplo, como el Mercosur, que es un bloque que podríamos decir comercial, dirigido en su mayor parte por gobiernos de centro derecha, y al bloque denominado bolivariano, aglutinado en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas, que lidera Venezuela. Cada uno de estos bloques que lograron encontrarse aquí en la cumbre iberoamericana, tiene posiciones antagónicas respecto a Nicaragua, respecto a Cuba, respecto a la situación en Haití. Por ejemplo, Venezuela, Cuba, Bolivia, que son países que están aglutinados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas, el ALBA, defienden a Nicaragua, que de hecho también es miembro del ALBA. Entonces, naturalmente, la posición de Venezuela o la posición de Bolivia frente a Nicaragua en nada va a coincidir con la posición que pueda tener el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que es un hombre del centro derecha. Así es. Pero déjame decirte algo. Yo creo que siempre el tema de la integración de América Latina es un eufemismo. Porque yo, desde que tengo uso de razón, oigo hablar de la integración de América Latina y la integración del Caribe y la integración de los países de Centroamérica, en fin. Regionalmente hablando, siempre ha habido un interés en integración, pero eso se ha quedado en eso, en un discurso. Tú te encuentras con el tema de Chile, por ejemplo, y el tema de Bolivia y su salida al mar. Entonces tú te encuentras con que, bueno, se ha hablado mucho de ese tema, se ha planteado, se ha discutido y se ha aireado en todos los foros internacionales, pero siempre se queda ahí. No ha habido un propósito real para actuar a favor de lo que es el propósito y el interés de Bolivia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de integración, generalmente hablamos como un discurso y planteamos la cosa en un discurso, pero en la realidad nosotros no logramos alcanzar metas y propósitos que tengan que ver con lo que significarían esos pasos para América Latina en sentido general y de manera particular para muchos países. Es así, pero fíjese lo que ocurre en adición a lo que usted acertadamente señala. Parece paradójico que 27 países de Europa, la mayoría de los cuales no hablan un mismo idioma, tienen historias distintas y muchas veces una historia de lucha entre ellos, lograron desde el año 1950 con el acuerdo del Benelux, del acero y el carbón, y luego con el acuerdo de Maastricht en 1993, integrarse y generar una unión que no es ni un Estado, pero tampoco es una organización internacional convencional, es muy sui generis, que es la Unión Europea, que permite la libre circulación de personas, de bienes y de capitales. ¿Cómo fue posible eso? Yo creo que primero por tres factores. Primero, porque fue movida por grandes personalidades. Ahí tuvimos a un Konrad Adenauer en Alemania, luego a un Willy Brandt, luego un Felipe González en España, un Mario Soares en Portugal, un François Mitterrand en Francia. Y segundo, el otro factor fue que todos esos líderes, muchos de los cuales a veces diferían ideológicamente, lograron sobreponer a un lado lo ideológico y se enfocaron en lo pragmático, en encontrar los puntos, vamos a decir, de acuerdo. En América Latina no ha ocurrido eso. En América Latina, los
modelos y las propuestas de integración han girado muy en torno a una homogenización ideológica. Solo me integro con aquel cuyo país es gobernado por alguien que piensa igual que yo. No, pero también las confrontaciones que se han dado en América Latina, porque ahí tú te encuentras con la Guerra del Pacífico. Claro. Entonces, donde intervienen muchos países. Claro. Intervienen, bueno, Paraguay, que le quitaron medio territorio. Entonces, cuando tú analizas realmente que tenemos en América Latina una lucha histórica, unas confrontaciones históricas que han marcado esos países. Y tú te encuentras con que Paraguay, Brasil, que intervino en esa guerra, entonces, bueno, tienen como una marca, una laceración permanente en su desenvolvimiento. Y yo creo que eso ha impedido también el acercamiento y ha impedido que América Latina realmente dé paso a su integración. Totalmente, pero fíjese, magistrado, yo creo que el Mercosur, que es el mercado común del sur, que surgió a finales de los 80 y que actualmente integra como países miembros de pleno derecho a Brasil, a Uruguay, a Paraguay y a Argentina, yo creo que el Mercosur, que parece que iba a ser el modelo y que se iba a expandir, inicialmente creo que sí logró como organización internacional de libre circulación de capitales y de personas, sí logró sobreponer a un lado los viejos antagonismos heredados no solo del pasado colonial, sino también del proceso independentista. Pero yo creo que, como bien usted señala, en el caso de varios países de Sudamérica, como Chile y Bolivia, que tienen el diferendo de acceso al mar, el proceso de integración económica entre esos estados muchas veces es evitado por la propia clase política interna, porque no hay algo que atraiga más política o mejor dicho, no hay nada que atraiga más al electorado hacia un líder que azuzar el nacionalismo y los rencores con el país vecino. Realmente, créeme que te entiendo. Rolkin Lorenzo está con nosotros. Estamos conversando sobre la cumbre iberoamericana, cuya 28ª entrega se produjo este fin de semana aquí en Santo Domingo. De allí, desde la cumbre, Rolkin, también salió la propuesta de empezar una ruta crítica para alcanzar una seguridad alimentaria incluyente y sostenible en Iberoamérica. Y en ese orden ya se habló, se quedaron sobre el papel temas como el fortalecimiento del comercio abierto, libre y no discriminatorio. ¿Cómo se aplatana esto? ¿Con qué se come a propósito de seguridad alimentaria? Y si es posible lograr eso en Iberoamérica. Mire, Hansel, esto hay que verlo tomando en cuenta dos aspectos. Primero, la crisis climática generada por los gases del efecto invernadero. Esto está generando que regiones de varios países de América Latina que eran altamente productivas hoy no lo sean, ya sea por sequía, ya sea porque el mar ha crecido en determinados litorales. Y en segundo lugar, también tenemos que enfocar el tema de la seguridad alimentaria desde el punto de vista de los tratados de libre comercio. En América Latina existe el Mercosur, pero también tenemos el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Pero también tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Sí. Desde hace mucho tiempo se ha pensado que estos tres bloques, Mercosur, el DERECAFTA y el NAFTA, logren tener acuerdos de libre comercio con los países de Europa. Esto naturalmente puede contribuir, es lo que se piensa, a abaratar los costos de los productos en los países en vía de desarrollo de América Latina y por lo tanto abastecer la despensa de los hogares de Iberoamérica, específicamente de América Latina. Entonces, esta propuesta de seguridad alimentaria gira en torno a eso. De más no está decir que la mayor parte de los países de América Latina tienen como novedades en el constitucionalismo desde los 90 para acá la inclusión del derecho a la seguridad alimentaria como derecho fundamental. Por lo tanto, cuando los respectivos estados latinoamericanos se han sumado a esa propuesta, que ahí sí hubo consenso, como también hubo consenso en la Carta Iberoamericana sobre Derechos Digitales, yo creo que no hacen más que ser coherentes con sus respectivos ordenamientos constitucionales. ¿Y es posible lograr eso cuando tenemos, perdóneme, profesor, países gobernados por ideologías e intereses tan distintos? Mira, es una tarea titánica, naturalmente. De hecho, y yo creo que esos países que, como tú bien señalas, que son gobernados por ideologías dispares,
y específicamente en el caso de los países gobernados por regímenes de izquierda, son los que están padeciendo en la mayoría de los casos crisis alimentaria, y quienes deberían, el ideal ser apostar por el éxito de esta propuesta de seguridad alimentaria en el entorno iberoamericano son los países específicamente gobernados por el bolivarianismo socialismo, que están padeciendo una escasez de productos básicos. Sí, no, yo lo que iba a observar es que la seguridad alimentaria es como un deseo, una aspiración, porque y es una aspiración y se queda en aspiración porque cuando tú analizas la realidad socioeconómica de todos los países de América Latina, todos tienen problemas de seguridad alimentaria. Así es. Y entonces tú analizas y dices, bueno, pero son derechos que ya se inscriben entre los derechos fundamentales de la persona, de los ciudadanos, pero está bien, pero no es aplicable, porque no hay forma de tú aplicar eso. Aquí, por ejemplo, el 38%, 37% de la población dominicana está viviendo por debajo de la línea de la pobreza extrema. No sé cómo están los últimos datos, pero eso es lo que hacía hace un par de 2 o 3 años. Y más del 50%, en la frontera del 50%, estamos viviendo por debajo de la línea de pobreza. Esa es la realidad. Y entonces, ¿estamos avanzando nosotros en procura de superar esa situación? Yo pienso que no estamos avanzando. Nos quedamos en los discursos, y cuando tú te encuentras con que entre 2 o 3 personas se robaron miles de millones de pesos, entonces también esa es otra cosa que se agrega al tema. Y entonces el desarrollo del país ha estado afectado sensiblemente por esa conducta o esa inconducta del saqueo del erario. Y eso no es de ayer. Eso no son los 4 años que pasaron, ni los otros, ni los 8 que pasaron. Eso es una cultura que viene de lejos. Entonces nosotros tenemos, para poder asumir una confrontación y atenuar los efectos de esa crisis alimentaria, que lógicamente es una preocupación ya para el mundo, nosotros tenemos que ejecutar planes y acciones, pero cuando tú analizas y observas, realmente se pone como muy lejos, porque hace tiempo que el discurso está, hace tiempo que las manifestaciones de preocupación existen, pero los logros no se alcanzan a apreciar. Esa es la situación. Bueno, Rolkin, mira, quizá ya por último en este bloque, este fin de semana también se reunió la Internacional Socialista, aprovechando que estaba en el país el presidente del gobierno español. Hablemos también un poco sobre la Internacional Socialista, cómo definirla y cuáles son quizás sus ejes principales que se tratan en sus reuniones periódicas. Bueno, como ustedes saben, pero sobre todo el profesor Marino, la Internacional Socialista es una organización, podríamos decir, hasta centenaria, que agrupa a partidos de corriente socialdemócrata o de izquierda moderada, no solo de América Latina, sino de varios países del globo terráqueo. Sí. Podemos decir también que debemos de aplaudir que parece que hay un resurgimiento de la Internacional Socialista, pues cuando explota la crisis de la burbuja inmobiliaria que luego repercutió en Europa, se dio la casualidad que la mayor parte de los gobiernos en ese momento que tuvieron que encarar la crisis eran gobiernos de partidos incorporados a la Internacional Socialista. Por ejemplo, el presidente Zapatero en España, el primer ministro Papandreou en Grecia, y la población vio reflejada la crisis económica en los partidos socialistas. Y se dio la situación que entre 2010 y 2016 prácticamente todos los gobiernos liderados por partidos incorporados a la Internacional Socialista en Europa salieron del poder. Pero ahora se da la casualidad que hay como un resurgir y tenemos al presidente de España, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español,
que es del histórico Partido Socialista Obrero Español, al primer ministro portugués Antonio Costa, que es del Partido Socialista Portugués. Tuvimos hasta hace un tiempo atrás a François Hollande del Partido Socialista, y esto ha ayudado a que haya nuevos aires en torno a la internacional. Tenemos Miguel Vargas ahora que fue reelecto. Y fue canciller durante. Sí, fue canciller. Y fue canciller. Entonces, la internacional socialista yo creo que ha aportado mucho a la democracia. De hecho, la democracia dominicana debe el éxito que tuvo a partir de 1978 gracias al bloque de gobernantes que estaban integrados a la internacional socialista. Pues recordemos que cuando se intentó desconocer la voluntad popular vía el alto mando militar del régimen de los 12 años, la presión ejercida por Carlos Andrés Pérez, en ese momento presidente de Venezuela, líder de Acción Democrática, partido parte de la Internacional Socialista, de Mario Soares, en ese momento primer ministro de Portugal, fue determinante. Claro. Por lo tanto, la Internacional Socialista no debe de ser vista simplemente como una organización que agrupa a partidos de centro izquierda. No, debe de ser enfocada como un organismo multinacional, no gubernamental, defensor de la democracia. Sí, y nosotros podemos dar testimonio y tenemos fe, testimonio y digamos fe histórica de lo que significó la Internacional Socialista, porque ciertamente, como tú observas, en el año 78 aquí se intentó impedir la llegada al poder de la oposición, del PRD, que ganó las elecciones. Bueno, y se hicieron escaramuzas para evitar que el PRD llegara al poder. Todavía después de haber pasado las elecciones se hicieron algunas escaramuzas. Ahí vino alguna acción encabezada por sectores del poder político y militar, y bueno, pasó, pero se superó. Pero si la Internacional Socialista no juega su papel ahí, que hubo manifestaciones y pronunciamientos de mucho vigor, quizás se hubiera logrado la acción descabellada de impedirle al PRD que llegara al poder. Pero aunque ya era un poco cuesta arriba lograrlo, pero el papel de la Internacional Socialista fue fundamental. Entonces, yo estuve participando en la jornada de la Internacional Socialista ayer, y yo te puedo decir con toda sinceridad, bueno, Miguel Vargas ganó la presidencia de la Internacional Socialista para América Latina y del Caribe con 14 votos contra 6. Entonces, porque eso no es una cosa que, bueno, se somete al régimen democrático de la votación. Y bueno, uno país por país fue votando, país por país. Yo quería votar, pero no pude votar porque nada más era un voto por país. Y entonces, pero realmente yo digo que la Internacional Socialista ha jugado su papel en América Latina, en la democracia en el mundo, porque como tú bien observas, hablaba de Papandreou ahorita. Pero Andreas y Georgios Papandreou. Sí, pero estamos hablando de una categoría política que ha hecho falta. Claro. Sí, que ha hecho falta. Entonces, cuando nosotros vemos un organismo internacional con la fortaleza política de la Internacional Socialista, entonces tú dices, bueno, merced a la Internacional Socialista y a otras instituciones, podemos hablar del fortalecimiento de la democracia en este tiempo. Es así, totalmente. Ha sido motorizada en su momento por personalidades, por grandes líderes que parece que ahora también han surgido en uno y otro lado del Océano Atlántico. Rolkin, agradecerte una vez más que haya venido tomando el rumbo para hablarnos de estos temas de manera tan didáctica como tú lo haces, que sé que nuestra audiencia y yo propiamente me beneficio de los mismos. Gracias a ustedes por la invitación. Con honor.